buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda jornada de este Congreso Internacional de Educación Inclusiva de Santillana. Esperamos que la jornada de ayer haya sido de gran interés para ustedes y que la hayan disfrutado tanto como nosotros, pues nos ha servido para tener un espacio de reflexión y conseguir un mundo más igualitario e inclusivo. Estamos felices de ver la gran acogida que ha tenido nuestro Congreso en los diferentes países de Latinoamérica donde Santillana está presente. Ayer vivimos una jornada emotiva que nos permitió transitar por los diferentes retos de la educación para que la inclusión sea una realidad en las aulas y en la sociedad. Los invito a que nos cuenten a través del chat y a través de nuestras redes sociales aquellos aprendizajes que se han llevado o que más les han inspirado para poner en práctica en sus colegios. Agradecemos de nuevo a nuestras instituciones aliadas y colaboradoras. Ellos son Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, Fundación Santillana, UNICEF, Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC, que también están contribuyendo a que la educación inclusiva sea una realidad, como las iniciativas de formación docente que nos presenta la UNIR, entre ellas la Maestría en Educación Inclusiva, Maestría en Psicopedagogía, Maestría en Neuropsicología y Educación, entre otras que pueden consultar ustedes en el apartado de beneficios formativos de la página web educacioninclusiva.santillana.com, donde también podrán encontrar los beneficios y descuentos que tiene la UNIR hoy para ustedes, nuestros asistentes a este congreso. Iniciamos entonces con nuestra primera intervención de la tarde, de la mano de una luchadora incansable por los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y adultos con dislexia, visibilizando todas las fortalezas que las personas con trastornos de aprendizaje poseen. Araceli Salas es educadora y psicomotricista, pionera en la realización de talleres de normalización y sensibilización en aulas en las diferentes etapas educativas. Conozcamos su ardua lucha, que la llevó a ser la precursora de la primera ley orgánica de educación en España, que contempla a este colectivo, al de la dislexia. Bienvenida, Araceli, a este espacio. Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias por contar con DISFAM para formar parte de este primer Congreso Internacional de Educación Inclusiva, y gracias a Santillana por contar con nosotros. Es un honor tenerte con nosotros, Araceli, y hoy queremos conocer por qué es importante trabajar mancomunadamente las escuelas y las familias. Formando parte de la solución, familias y profesionales trabajando en equipo, es una frase que hace bastante tiempo que DISFAM está divulgando en los centros educativos y también cuando trabajamos de forma individualizada con las familias. Es muy importante poder trabajar unidos porque todos y todas tenemos el mismo objetivo, que es que nuestros niños y niñas y adolescentes con dificultades específicas de aprendizaje puedan desarrollarse plenamente a nivel académico, pero también a nivel emocional. Tenemos que tener muy claro de lo que estamos hablando. Necesitamos conocer, pero también entender. Y entender es siempre ponernos en la piel. El conocimiento nos vendrá ligado a la teoría, pero debemos poder saber cómo viven estos chicos y estas chicas en el día a día, en el aula y también en casa. Necesitamos conocer los síntomas, necesitamos detectar de forma temprana, porque esa sí que es una gran ayuda a la hora de poder ajustarnos a sus necesidades y sobre todo que no aparezcan las secuelas emocionales que en muchos casos, por desgracia, nos encontramos. ¿Qué supone en el día a día para alumnado, familias y profesionales? Para el alumnado supone encontrarse en un medio a diario donde en muchas ocasiones el sistema educativo
no le tiene en cuenta. Tenemos que pensar que estos chicos y chicas necesitan acceder al aprendizaje a través de la lectura. ¿Qué supone en el día a día para el alumnado, familias y profesionales tener una dificultad de aprendizaje, tener un trastorno del aprendizaje? Pues como ellos nos dicen, ellos que son los verdaderos protagonistas, supone muchísimo más que un trastorno de lectura y escritura. Para el alumnado con dificultades de aprendizaje tenemos que meternos en su piel y pensar que en demasiadas ocasiones tienen que acceder a la lectura para poder aprender, pero después tienen que poder escribir para demostrar todo lo que saben. En este caso, si estamos hablando de chicos y chicas, adolescentes que tienen un trastorno del aprendizaje, un trastorno de la lectura y la escritura, debemos tener muy claro que van a necesitar unas herramientas para poder compensar estas dificultades, porque si no, la brecha entre ellos y sus compañeros cada día va a ir aumentando. ¿Qué pasa con estos chicos que tienen dislexia o dificultades específicas del aprendizaje? Estamos hablando de un trastorno que afecta al 10% de la población y que nada tiene que ver con una capacidad intelectual baja, sino con una inteligencia normal o incluso por encima de la media. La dislexia consiste en una dificultad persistente y significativa en la lectoescritura y que esta no se justifica por dificultades físicas, como pueden ser dificultades auditivas o visuales. Son chicos y chicas con una inteligencia normal, y repito, o por encima de la media, que tienen dificultades específicas en esta área. Y también debemos saber, para poder entender, que es un trastorno neurobiológico. Nada tiene que ver con que ese niño o esa niña sea vago o no quiera aprender o esté desmotivado, sino que es un trastorno neurobiológico y con una carga también hereditaria de un 70%. ¿Qué podemos también reflexionar en relación a esta cifra de la carga hereditaria y genética? Que muchas familias, padres y madres, van a descubrir su propia dislexia, su propia dificultad del aprendizaje a la hora de que diagnosticamos a sus hijos y a sus hijas. Si tenemos en cuenta esta definición, ¿no? También nos tenemos que fijar en lo que nos sigue diciendo lo que son las evidencias científicas y los estudios. En estos chicos y chicas existe una alteración fonológica. ¿Qué quiere decir? En el procesamiento fonológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se acercan a la lectura van a confundir y no van a poder recordar qué sonido va con cada letra. Imaginaros, ¿no? Nos ponen un texto, empezamos a leerlo, pero no recordamos qué sonido va con cada letra. Leer es juntar sonidos. Entonces, para ellos es una dificultad significativa que nada tiene que ver con la inteligencia, con lo cual ellos pueden acceder al aprendizaje, pero va a ser muy necesario que sepamos los profesionales y también las familias cómo debemos hacer esta aproximación a la lectoescritura. No podemos utilizar cualquier metodología. Tienen que ser metodologías basadas en evidencias científicas y, sobre todo, en estos casos, las evidencias científicas, la neuroeducación nos dice, ¿no? Nos da pistas de que las mejores metodologías tienen que ser multisensoriales. Tenemos que estimular todos los sentidos para que el niño y la niña recuerde los sonidos y pueda trabajar también otras áreas en las que estos niños y niñas también tienen dificultades. Las que son más recurrentes en estos casos y debemos tener en cuenta a la hora de detectar serían las dificultades en la organización, ¿no? Tienen dificultades para organizarse, para planificar, también tendrán dificultades atencionales, dificultades para integrar la derecha y la izquierda y también tenemos que tener muy en cuenta las dificultades que presentan a la hora de tener y recordar, ¿no? conceptos debido a sus dificultades en la memoria a corto plazo. En ocasiones me gusta poner ejemplos, ¿no? para que podamos todavía entender más y ponernos en la piel.
cuando, por ejemplo, tenemos que aprender a conducir, lo que es la práctica, al principio vamos al lado de una persona que nos da, digamos, apoyo, ¿no? Nos da confianza, nos transmite confianza y todo el tiempo vamos pensando en lo que hacen nuestras piernas, ¿no? El embrague, y tenemos que relacionarnos con lo que vamos a hacer en todo momento. No podemos estar ni hablando ni escuchando la radio. Estamos muy concentrados hasta que llega un momento que repetimos las prácticas de conducción y llega un momento que lo hemos interiorizado y ya no pensamos en lo que hacen nuestras piernas. Esto es un poco la dificultad que se encuentran estos chicos y estas chicas a la hora de automatizar la lectura, ¿no? Claro, el niño que no tiene una dificultad para decodificar, para reconocer el sonido que va con cada letra, llegará un momento, ¿no?, que evidentemente con cualquier metodología aprenderá a leer de una forma, digamos, casi espontánea. En estos chicos y chicas, el aprendizaje de la lectura, que va a ser una base y unos, digamos, cimientos para poder acceder durante todo el proceso, ya no solamente en las primeras etapas, sino estamos hablando de secundaria, estamos hablando de bachillerato, estamos hablando de poder llegar a una formación profesional, a una universidad, va a ser la base la lectura. Entonces, tenemos que detenernos, ¿no?, y reflexionar cómo estamos haciendo este aprendizaje. El aprendizaje para estos chicos y chicas, pero que a la vez va a servir para todos y para todas en el aula. No solamente para estos chicos, sino que va a ser algo positivo que va a enriquecer a todo el grupo clase. Entonces, recordemos que todo lo que tenga que ver con las metodologías multisensoriales, con una alfabetización estructurada, va a tener mucho más aceptación y vamos a poder transmitir de esta forma y aportar unas herramientas en el aula para que estos chicos y chicas estén en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué supone para las familias? Para las familias, en un principio, puede ser también tener respuestas, ¿no? Respuestas a todo lo que nos ha ido pasando, tal vez desde que nuestros niños eran pequeños y estaban en educación infantil, ¿no?, que a pesar de no compararles ni con los hermanos ni con los amigos, ¿no?, podemos notar algunas cosas que en este caso son síntomas, lo que pasa que en ese momento no lo sabemos, ¿no?, que nos llaman la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, esté viendo una película o esté disfrutando de unos dibujos en la televisión y recuerde casi completamente el guión y no pueda recordar cuáles son los días de la semana? Bueno, nos está diciendo este niño o esta niña su forma de aprender. Su forma de aprender va a ser tener en cuenta más todo lo que nos viene de forma visual y auditiva, ¿no?, a través de todos los sentidos. Este niño nos está diciendo, sin saberlo él, cómo aprende. Aprende de una forma más visual, auditiva, teniendo en cuenta todos los sentidos. Como no aprenden es solamente dándoles la lectura para aprender y acceder al aprendizaje y la escritura para poder demostrar todo lo que sabe. En este caso, os pongo un ejemplo conmigo misma. Yo llevo gafas y necesito gafas para acceder al texto. Si a mí nadie me dice, Araceli, necesitas gafas, y yo no llevo las gafas, voy a estar en desigualdad de condiciones que el resto de personas que no las necesitan. Y si yo llevo gafas, no hace falta que lleven gafas todo el mundo. Entonces, tenemos que normalizar, ¿no? Hemos normalizado pues las lentes, hemos normalizado que en nuestras aulas hay chicos y chicas zurdos, ¿no?, que tal vez necesitarán diferentes tipos de herramientas. Pues estos chicos y estas chicas van a necesitar una serie de herramientas para poder acceder. Si no les dejamos y no conocemos estas herramientas, evidentemente la brecha va a crecer y va a ser un colectivo con mucho porcentaje para luego tener una exclusión más adelante, una exclusión a nivel laboral, a nivel de, digamos, cuando sean mayores, ¿no? No solamente la dislexia afecta
a las etapas de primaria y secundaria, sino que estamos hablando de tener éxito, pero no tener éxito a nivel de calificaciones, ¿no? De poder estudiar y aprender aquello que nos gusta y luego poder tener una vida laboral plena. Lo primero que queda afectado en estos niños y niñas cuando no nos damos cuenta, cuando no hay un buen acompañamiento, cuando no hay un buen asesoramiento por parte de profesionales y familia, lo primero que queda dañado es la autoestima. Como son chicos inteligentes, ellos se comparan con el resto, aunque nosotros no les comparemos. Entonces empiezan a ver que tal vez su letra no es igual, ¿no?, que la letra que hace el compañero de al lado, o que su compañero en 5 minutos ha acabado la actividad y ellos necesitan media hora. ¿Por qué? Porque no tienen esas herramientas. En cuanto les damos esas herramientas, tal vez pueden ser incluso más ágiles que el compañero que tienen al lado. Necesitan lectores, necesitan correctores ortográficos, necesitan grabadoras tal vez para grabar en vez de utilizar una agenda para que haya una buena comunicación entre el colegio y la casa, ¿no? En muchas ocasiones pensar que si estos niños también o niñas o adolescentes tienen disgrafía, ¿no?, que es un trastorno, digamos, de la forma en que ellos escriben, ¿no?, la dificultad persistente y significativa que pueden tener muchos de ellos a la hora de escribir, ¿no?, la forma de las letras, la grafo, pensar que eso va a impactar en su día a día, van a estar en desigualdad. Ahora, si nosotros aportamos aplicaciones tipo de dictado a voz o que puedan trabajar con un ordenador, con el teclado, pues van a poder estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y si queremos una educación de calidad y basada en la equidad, tenemos que tener en cuenta todas estas características para poder ofrecer diferentes herramientas en el aula para que cada uno de ellos pueda elegir aquella herramienta que va mejor con sus características. Y es un poco la filosofía del diseño universal del aprendizaje. También deberíamos tener en cuenta algunas herramientas que nos pueden ayudar tanto a familias y profesionales para detectar. En este caso, podemos acudir a los protocolos de actuación y de detección en dislexia llamados ProDislex. Es una herramienta que tanto las familias como vosotros los profesionales podéis descargar de forma gratuita y que os puede ayudar y guiar durante el día a día en el aula. Formando parte de la solución quiere decir que si tanto familias como profesionales estamos formados y bien asesorados, vamos a poder tener claro cuáles son esas herramientas para trabajar con estos niños y niñas en casa y en el colegio. Como profesionales tenemos una doble responsabilidad. Necesitamos acompañar a las familias en este proceso educativo que va a durar durante todas las diferentes etapas. Somos los profesionales que debemos llevar a cabo esta labor, basándonos siempre en las evidencias científicas. Tenemos que conocer qué terapias sí funcionan y cuáles no, para poder aconsejar a las familias en las reuniones que tenemos con ellos, en las tutorías. Tenemos que conocer esas herramientas, esas aplicaciones que nos van a ayudar a gestionar y a que ellos puedan ser más autónomos en el aula cuando tienen que trabajar o cuando tienen que hacer actividades o cuando tienen que memorizar. Y, sobre todo, tenemos que tener muy claro ese apoyo emocional que debemos abordar entre familia y profesionales para que estos niños y niñas no les duela tener que aprender. El aprendizaje no puede venir ligado al dolor de barriga, al dolor de cabeza, al estar en continuo estado de nerviosismo, de ansiedad. Tenemos que tener muy en cuenta que de 10 casos de niños con dificultades específicas de aprendizaje, 8 están sufriendo trastornos o secuelas emocionales. Las más recurrentes son ansiedad, estrés, depresión, dificultades a la hora del sueño, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, y estamos hablando de la salud mental de nuestros niños y niñas. Hoy en día empezamos a estar muy sensibilizados con la salud mental de nuestros adultos y sabemos que para llegar a una buena salud mental, a un buen desarrollo pleno emocional,
tenemos que empezar en la infancia, tenemos que prevenir esas dificultades, tenemos que dar respuestas ajustadas. Esos niños y niñas se pasan muchas horas en el aula, muchas horas teniendo que aprender matemáticas, teniendo que aprender una lengua extranjera. Necesitan esas herramientas en todas las asignaturas, no solo en esas asignaturas que van relacionadas con las lenguas. Ellos tienen dislexia las 24 horas, tienen dislexia en casa desde que se levantan y en cualquier medio en el que estén trabajando o compartiendo, digamos, con sus compañeros. Es muy importante explicarles a nuestros niños y niñas lo que les está pasando. En ocasiones las familias nos llegan con temores, que es normal, ¿no? Incluso también como profesionales, ¿qué hacemos? ¿Se lo contamos? ¿No se lo contamos? Es muy importante explicarles, empoderarles. Estamos hablando de dificultades, pero ellos, como todos y todas, que somos diferentes, especiales y únicos, tenemos mucho potencial, tienen mucho potencial. Cualquier niño o niña, tenga dislexia o no la tenga, pero ellos también. Entonces son chicos y chicas que necesitan saber lo que les pasa, necesitan que les expliquemos con naturalidad que tienen una forma diferente de aprendizaje, que son chicos listos, que existen herramientas que les van a ayudar a poder cumplir con esos sueños que tengan ya en la etapa de la adolescencia o cuando sean un poco más adultos, cuando lleguen al bachillerato, a la formación profesional, y necesitamos explicarlos desde el primer momento que digamos, nos dan la noticia de ese diagnóstico. Podemos ponerles ejemplos de personas referentes, como pueden ser escritores, directores de cine, pintores, artistas de diferentes índoles que tienen dislexia y que han podido y han conseguido, digamos, alcanzar sus sueños. Es muy importante ponerles referencias de éxito y empoderarles, porque ellos van a tener dislexia durante toda su vida. Estamos hablando de un trastorno crónico y ellos son los verdaderos protagonistas y necesitan estar bien informados para también poder defenderse en el día a día, en el aula, cuando tal vez en algún momento algún profesional con la mejor voluntad les pueda comentar algo que a ellos no les va bien. Ellos deben saber qué cosas les va bien, qué cosas no, en qué momentos se sienten más cómodos, qué herramientas pueden utilizar y qué herramientas les van a servir, ¿no?, para ser mucho más autónomos, por ejemplo. Es muy importante que profesionales y familias tengamos en cuenta estas herramientas que les van a proporcionar una igualdad de condiciones ante el aprendizaje, el poder realizar adaptaciones metodológicas o de acceso, ofreciendo diferentes herramientas, diferentes metodologías, por ejemplo, darles opciones de hacer exámenes orales o exámenes de desarrollo a través de metodologías como pueden ser los mapas mentales, el visual thinking. Todo esto va a hacer que ellos y ellas puedan demostrar realmente lo que saben. Es muy importante también crear alianzas entre la familia y los profesionales. Todos queremos y tenemos el mismo objetivo. Entonces, tenemos que saber aprovechar esas reuniones, esas tutorías, para poder desde casa a traspasar toda la información, lo que le está pasando, cómo se siente. Es muy importante también, y vuelvo a remarcar, cómo se sienten a nivel emocional, cómo llegan a casa. En muchas ocasiones nos puede estar pasando que ese niño que es el mismo en casa y en el colegio se comporte de forma distinta. Y a veces los niños en los centros quieren pasar desapercibidos y están reprimiendo sus emociones, pero cuando llegan a casa a veces son como una bomba de relojería, ¿no? Tienen que explotar y sacar fuera todas esas sensaciones de estrés, de agobio, ¿no? Sobre todo si no están detectados y no les estamos dando las herramientas que necesitan. Toda esta información tenemos que trabajarla con las familias y crear alianzas, ¿no? Y tenemos que tener muy claro que cada niño y niña es diferente, especial y único. No los niños que tienen dificultades de aprendizaje, sino todos y todas. Tenemos que fomentar la diversidad en nuestras aulas y saber que esta diversidad enriquece y nos enriquece a todos y todas, y que realmente una educación inclusiva es posible y que el aprendizaje no puede doler.
Así es, Araceli. Aprender no puede doler. Muchísimas gracias por esta desveladora intervención que nos lleva a derribar mitos en las dificultades de aprendizaje y a normalizar la diversidad funcional y a motivarnos para trabajar juntos, docentes, familias y escuelas. Muchas gracias a vosotros, vuelvo a repetir, por darnos esta oportunidad de hacer llegar nuestro discurso a profesionales y familias. Y para continuar enriqueciendo las perspectivas de nuestro Congreso, conectamos a esta hora con Marcelo Rocha, en Rosario, Argentina, quien desde el psicoanálisis nos invita a cuidar las infancias, reconociendo a los niños y niñas por lo que son, no por su problemática, a través de una mirada humanizante de la escuela que genere aprendizajes a partir del afecto. Bienvenido, Marcelo, adelante con tu ponencia. Hola Hilda, muchas gracias por esta hermosa presentación. Gracias a Santillana por esta convocatoria de invitarme a este Congreso Internacional de Educación Inclusiva. Gracias a todos y todas que están presentes escuchando estas conferencias que tienen que ver con poder pensar mucho mejor este tema, que es nada más ni nada menos que la posibilidad de que todos los niños ingresen al aula de la misma forma. Camila tiene 4 años. Camila nació con microcefalia. Ella comenzó ahí a un jardín de infantes y en ese jardín de infantes fue acompañada por un equipo interdisciplinario. Camila, con su microcefalia, no podía caminar, se arrastraba, no jugaba, y la particularidad de Camila era llevarse todos los objetos que encontraba a la boca. Camila corría riesgo, su vida corría riesgo. Ella era acompañada por una acompañante terapéutica. El equipo interdisciplinario pensaba que por la microcefalia de Camila, eso tenía que ver con que ella se ahogue continuamente con los objetos. Es decir, todo tenía que ver con lo neurológico, según este equipo interdisciplinario. Sin embargo, se habían olvidado de consultar, de averiguar algo importante, la historia de Camila. La madre de Camila había fallecido cuando ella tenía 3 añitos y eso indujo a que Camila ingrese en un estado depresivo, por lo cual ella tenía de algún modo que resarcir esa angustia llevándose los objetos a la boca. Nadie entendía esto, era una cuestión emocional, era una cuestión puramente psíquica, era una cuestión puramente defensiva, pero Camila estaba en el jardín, estaba en la escuela. ¿Qué fue lo que le ayudó a Camila? La escuela, las maestras, la bienvenida que le dieron las compañeras, sus compañeros. Camila, al cabo de un año, comenzó a caminar, a jugar con sus compañeros. La maestra comprendió de que más allá de las características de Camila, es decir, de la microcefalia, de las perturbaciones que tenía, de llevarse las cosas a la boca, de no poder hablar, de las dificultades con el lenguaje, con lo imaginario de su cuerpo, la maestra comprendió que la tenía que recibir, que la tenía que alojar y que le tenía que dar un lugar en la escuela. Sus compañeros también naturalizaron esto y eso fue lo que ayudó a Camila. Más allá de las terapias, la escuela estuvo presente. Hoy Camila camina y se acomoda a sus útiles escolares antes de ir a la escuela. José es otro niño que vi hace mucho tiempo. José hoy tiene 14 años y recorre la escuela secundaria. Pero José entró a la escuela primaria y cuando yo lo vi, él tenía 7 años, ingresaba a la escuela y siempre ingresaba con un objeto. Tomaba generalmente un dinosaurio. Los dinosaurios eran lo único que lo convocaban. No le interesaba otra cosa que los dinosaurios o que algunos objetos que tenían que ver con obsesiones permanentes de él. Su lenguaje era neutro. Tenía un lenguaje neutro, generalmente hablaba del modo en que hablaban algunos dibujitos animados que él veía. Cuando José ingresaba al salón, tenía crisis. Un día la maestra de matemática dijo, saquen los cuadernos para copiar la tarea. José entró en crisis, salió corriendo, se metió abajo de un escritorio y de allí no lo podían sacar. Cuando la maestra intenta sacarlo, lo agarra del bracito
Y José dice, no que me arrancase el brazo. José no había armado la imagen corporal. Un niño que no arma la imagen corporal es un niño que va a tener evidentemente problemáticas en el orden del aprendizaje. Milagros era una niña de 9 años que había nacido con síndrome de Down y todos creían de que era porque él tenía síndrome de Down que ella se portaba mal. Milagros no hacía caso a nadie. Milagros se portaba mal. ¿Cuál era el problema de Milagros? No era el síndrome de Down, no eran sus características, sino que ella había sido tomada como una niña, como una bebé. Todos consentían a Milagros. Solo había que ajustar esas cuestiones. No había que mirar las características de un diagnóstico, ni había que tomarle un test para ver por qué Milagros no aprendía. Milagros no aprendía porque era tomada como una niña, como una bebé eterna, y ella era consentida todo el tiempo. Feli ingresa a la escuela primaria. Él ya había transitado su jardín y preescolar con muchas perturbaciones. Feli, cuando entraba al jardín al preescolar, lo único que hacía era jugar en la escalera. Subía y bajaba, subía y bajaba. Nadie podía lograr que Feli ingrese al salón. Cuando Feli ingresaba al salón, gritaba, estallaba en llanto, escupía, rompía papeles, rompía las cosas de sus compañeros. Feli no podía habitar su imagen corporal. Feli estaba desesperado por poder construirse a sí mismo. ¿Cómo un niño puede ingresar a la escuela sin poder haberse construido primariamente como sujeto? De esto vamos a hablar hoy. De esto les propongo pensar hoy. Les propongo pensar a todos los niños y niñas que ingresan en la escuela más allá de un diagnóstico, más allá de una etiqueta. Les propongo pensar a estos niños como alumnos, como niños, como sujetos, en sus subjetividades. Vamos a tratar de entender qué es la subjetividad y vamos a tratar de comprender cuál es el verdadero rol de la escuela inclusiva, que yo me permito pensar más que nada desde la figura, desde la escuela de la convivialidad. Voy a postular hoy el concepto de convivencia y les voy a decir rápidamente, pienso de que no existe una escuela que sea verdaderamente inclusiva si dentro de esa escuela no existe la convivialidad. Es decir, tenemos cantidad de niños incluidos hoy en día en las escuelas, pero no todos están verdaderamente incluidos si no existe convivencia. Es decir, si este niño sale al recreo y se encuentra sin un compañero con quien jugar. No existe inclusión si el niño no tiene un otro en su vida a través del cual pueda reconocerse y a través del cual quiera también convivir con él. Es decir, de eso se trata. La convivencia es la base de la inclusión educativa. Pensemos algunos aspectos. Para poder hablar de la convivencia tenemos que pensar también en por qué en algún momento los seres humanos nos separamos unos de otros. Y allí está el gran pensador y el gran filósofo Michel Foucault, que escribió un libro genial que se llamó Historia de la locura en la época clásica. Ustedes saben de que en la vieja Europa, en la época clásica, antes de la época clásica, las personas convivían entre todas de una forma común. El loco, el mendigo, el vagabundo, todos convivían en un mismo lugar. De repente, en un momento, llegan las grandes pestes, entre ellas la lepra. Aparecen y se crean los leprosarios. Entonces, todos los leprosos van al leprosario. Cuando se retiran esas pestes, estoy hablando de la época clásica, quedan vacíos los leprosarios y los filántropos, los religiosos, no tienen otra mejor idea que decir, bueno, ahora que se vaciaron estos lugares, vamos a crear los asilos. Vamos a crear los asilos y allí vamos a meter a todas las personas diferentes. Los locos, los vagabundos, los ladrones, las personas con discapacidad fueron excluidas por primera vez. Llega un momento en donde una figura llamada Will Spinell, el famoso padre de la psiquiatría, ingresa a esos lugares, ve que todas estas personas están encerradas, encarceladas, a todas se las tratan de una forma terrible, se las castiga para curarlos supuestamente, y Pinel dice, hay que liberarlos. Esta historia lo tienen que saber todos los docentes,
Todas las personas tienen que comprender esta historia para poder entender por qué los seres humanos nos separamos unos de otros, por qué no convivimos. Entonces Pinel dice, hay que liberarlos. Bien, los liberaron. El loco fue liberado de las cadenas, pero a un precio que hoy sigue pagando. El loco fue liberado, pero Pinel estaba ahí para decir, bueno, ahora vos vas a ser el esquizofrénico, vos vas a ser el histérico, vos vas a ser el psicótico. Nace por primera vez la enfermedad mental como nosografía. Esto es un precio que hoy los niños están pagando, porque que un niño ingrese a una escuela con un rótulo significa de que es tratado por ese rótulo, es tratado por esas características que un profesional supuestamente determinó. Y esto tiene que ver con esa herencia que heredamos de la época clásica, con esa forma de rotular, de caracterizar al otro cuando tiene una diferencia. No hay nada más complejo que rotular y etiquetar a un niño, más aún cuando ingresa a la escuela. Y esto lo sabemos. Y es por eso que hablamos de convivir. No puede existir una inclusión plena si no hay convivencia. Pero bien, para poder comprender esto desde otro orden, tenemos que pensarlo desde otro lugar. En vez de hablar de rótulos, de diagnósticos, de que este niño es TEA, que este niño tiene TGD, tiene THDA, tiene todas esas siglas, vamos a decir, este es un niño, este es un sujeto. Por eso vamos a incorporar la palabra subjetividad. Lo que nos importa de un niño cuando llega a la escuela no es lo visible, sus características, si tiene síndrome de Down, si se mueve mucho, si hace o no hace tal cosa. Lo que nos va a importar es su esencia, su ser, su subjetividad. ¿Pero qué es la subjetividad? Yo no encontré otra forma mejor de explicar lo que es la subjetividad, porque esto es un concepto que viene del psicoanálisis. Soy psicoanalista y desde ahí quiero hablar. Entiendo que el psicoanálisis debe ingresar a las escuelas porque tiene conceptos muy amables que permiten ver a las personas como son personas. Entonces, para poder explicar el concepto de subjetividad, tengo que tomar esta planta y decirles a ustedes, este es un alumno que llega hoy a su escuela. Ustedes lo que van a ver es lo real, es decir, lo visible, la planta. Si está media seca, marchita, si las características van a ver ustedes como docentes. Gran error. Lo que hay que ver es lo que no se ve, pero que se transparenta en esa imagen real y visible de ese alumno plantita. Es decir, ¿qué es la subjetividad humana? La subjetividad humana es lo que a esta planta su raíz. Es decir, la subjetividad es lo que no se ve, pero es lo más importante. Se transparenta en las hojas, en las características, en las flores que esta planta pueda llegar a dar, es decir, en los frutos de ese niño que ese niño puede dar. Entonces, no veamos lo visible. Si vemos lo visible, seguramente nos equivoquemos y nos vamos a olvidar de ver lo esencial del niño que ingresa a su salón. Porque lo que le importa a un docente no es ver las características del niño, sino ver el rostro del niño. ¿Pero qué es el rostro? El rostro evidentemente no es la característica real de la facción del niño. El rostro es la imagen global que el niño muestra. Un docente sabe cuando el niño llega a la escuela y llega mal, llega triste y le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Te sucedió algo? O sabe cuando ese niño no comió. Niños en situación de violencia que llegan a la escuela y el docente decodifica eso porque puede leer el rostro del alumno. Y un docente puede lograr captar, comprender el rostro del alumno. ¿Pero por qué? Porque el docente puede lograr entender con qué cosas llega ese alumno a la escuela. Es decir, un docente sabe muy bien cuando el alumno llega a la escuela y tuvo dificultades en su familia, en su casa, cuando sufre situaciones de violencia, cuando un niño no comió. El docente está ahí para recibirlo. Entonces, el docente no mira la característica del niño, sino que el docente tiene que poder captar la subjetividad, es decir, la esencia de lo que le sucede a ese pequeño. El docente, para poder captar el rostro, tiene que comprender de que el rostro humano está compuesto de 3 partes. Tenemos un rostro real, es decir, el que muestra nuestras características,
nuestras facciones, nuestras diferencias, pero ese no es el que nos interesa, porque tenemos un rostro imaginario, es decir, un rostro que se construye por todos aquellos decires de los otros hacia nosotros, que tiene que ver con todas las palabras que recibimos, con todas las frases, los modos en que son tratados los niños por sus compañeros, por sus familias, y que posicionan a los niños en determinado lugar. El rostro imaginario pesa, y pesa para muchos niños. Pero también hay un rostro psíquico, y ese es el rostro también que más interesa al docente como al psicoanalista, al psicólogo. Es decir, el rostro psíquico se transparenta y se muestra en el rostro real de un niño. Cuando un niño tuvo un duelo, tuvo una pérdida, ese rostro psíquico, ese dolor psíquico se va a transparentar en el rostro real. Y el rostro real no es solamente el rostro, sino toda la imagen del cuerpo del niño. Es decir, un niño que se mueve mucho, que se comporta mal, puede haber tenido un trauma desde muy pequeño. Y es eso lo que no están mirando, porque solamente lo que se observa es que se mueve mucho. Por eso estamos en contra del etiquetamiento de la infancia. Las infancias no deben ser etiquetadas, deben ser miradas por lo que son. Hay niños que llegan al mundo con una discapacidad, pero no es lo mismo llegar a un mundo con una discapacidad que adquirir una problemática subjetiva. Yo ya les comenté lo que era la subjetividad. La subjetividad es lo que se enraiza, si ustedes quieren, en este cuerpo real, en ese cuerpo de los alumnos que se mueven, que aprenden. Pero la subjetividad es lo que nos importa, la personalidad, el ser del alumno. Las problemáticas subjetivas graves tienen que ver con todas las detenciones o tropiezos que un niño sufre a lo largo de su travesía infantil y que le producen determinadas problemáticas y que las muestran, las expresan a través de una conducta, de un síntoma o de inhibiciones. Hay muchas inhibiciones escolares, hay muchas sintomatologías escolares, hay muchas conductas escolares, pero de repente si un niño no mira o agarra un autito y solo con el autito lo que hace es mover la ruedita y ya se le dice autista. El niño parece que es TEA porque queda pegado con el objeto, pero no han visto que ese niño de repente llega a mi consulta y me mira, yo lo miro, le digo, hola, veniste a jugar, busco mi autito para jugar con él de repente me mira muy tímidamente, trata de esconderse, va hacia una esquina, empieza como a moverse, a balancearse, y ahí tenemos las características, ¿no? Pero no me importan las características. Yo voy a jugar con él porque me interesa donarle lo que ese niño no ha podido construir. ¿De qué me sirve rotularlo? Entonces le propongo, vamos a hacer un puente, y agarramos con cartón y armamos un puente, y yo subo con mi auto, y él jugando solo, en realidad no está jugando porque está golpeando el auto, de repente mira, tiene intencionalidad y pone su autito arriba del puente. Los dos estamos jugando, pero ese niño ha sido diagnosticado. ¿Cómo es posible que diagnostiquen a un niño que arma algo del juego, que arma algo de la imagen, que arma algo de lo simbólico, del mirar y decir auto? Y yo le digo, sí, es mi auto, es más chiquito y el tuyo grande, me dice, grande, con su dificultad para hablar, grande. Y yo le digo, es grande, el mío es chiquichico. Y juego con lo simbólico del lenguaje y entre los dos vamos armando esa red que es tan importante. Cuando un niño con severas dificultades en la subjetividad ingresa a la escuela, tenemos que alojarlo. La escuela arma lazo y a través de ese lazo es posible que el niño pueda construir algo de lo que él mismo no pudo construir, porque sus compañeritos le hablaron, porque le prestaron algo o porque le sacaron algo. Se arma esa hermosa comunidad y es allí donde el niño tiene la posibilidad de ser. Claro, pero ahí aparece la gran frase, yo no estoy preparada para esto, Marcelo. Y esto lo escucho muchas veces de diferentes docentes que dicen, yo no estoy preparada para recibir a un chico que se golpea o que se hace encima o que golpea a otros. Yo no soy psicóloga. Y tienen razón. El docente no es terapeuta y no debe serlo. Pero quiero decirles algo. Una vez fui a dar una charla, un congreso internacional,
Y al terminar, di lugar a preguntas y una docente levanta la mano y me dice, te hago una pregunta, yo tengo un niño TEA, tengo un alumno TEA y no sé qué hacer porque va, viene, se corre, hace estereotipias. Tenía todos los conceptos del autismo, pero bien sabiditos. Bien, yo la escuchaba. No sé qué hacerle porque yo no estoy preparada para esto, me dice. Cuando me dice eso, lo primero que me nació decirle es lo siguiente. Yo soy psicoanalista. Cuando yo me recibí de psicólogo, fui a recibir el título y tuve que hacer el juramento hipocrático. Es decir, yo juré para aliviar el sufrimiento humano. Y a mí no me interesa si quien viene a verme tiene o no una discapacidad, tiene o no un supuesto TEA, no me importa lo que tiene. Mi objeto de trabajo es el sufrimiento. Trabajo para aliviar el sufrimiento humano. Entonces le digo a esta docente, yo creo que vos te recibiste para enseñar. Y no importa quién tengas frente a vos, no importa las características, intentá enseñar. Querelo, amá tu vocación, desea hacerlo. Porque cuando decís que no te sentís preparada, en realidad estás diciendo algo que no sabés y yo te tengo que contar. En realidad estás angustiada. Porque todos cuando nos encontramos con lo inesperado, con lo difícil, con una discapacidad, con un niño que se golpea, que se arranca a pedazos, ¿sí? O que no juega, que no nos mira, nos angustiamos. Yo me angustio, vos te angustiás. Entonces, la angustia es lo que Freud en algún momento nominó como el complejo de castración. Cuando nos encontramos con lo desconocido, nos sentimos castrados, nos sentimos angustiados. Y esa angustia cala tan hondo que lo primero que nos surge decir es, yo no estoy preparado para esto. Esa frase es defensiva y tenemos que comprender a las docentes que lo dicen. No todas las maestras dicen esto para zafar del alumno incluido. Cuando digo incluido lo digo con comillas. No somos quienes para incluir a nadie. Solo tenemos que convivir y aprender a convivir. Yo no puedo incluir a nadie en mi lugar porque no tengo el poder sobre un otro. La palabra inclusión es hermosa y todos tenemos que llegar a la escuela inclusiva, pero pongámosle como base esto. Yo debo aceptar al otro tal cual como es, debo aceptar el rostro del otro, debo ser amable con el otro, darle la bienvenida y después ver qué hago con ese otro con distintas características. Pero como les decía anteriormente, no es lo mismo una problemática subjetiva que una condición de discapacidad. Hay niños que llegan al aula con una condición real de discapacidad, pero hay otros que llegan con problemáticas subjetivas. Las problemáticas subjetivas se construyen, se adquieren en esa travesía que construyen los niños en ese periodo llamado infancia. Los niños construyen su infancia, su niñez, en ese periodo primario llamado infancia. Es allí donde se construye, se crea, se constituye lo más fecundo de un ser humano. Freud denominó a esto como ese primer momento tan crucial donde se construyen las bases, los cimientos de un ser humano. Es por eso que los adultos, cuando sufrimos, sufrimos por las cosas que nos pasaron cuando fuimos niños. Pero les decía entonces que no es lo mismo una problemática subjetiva que una discapacidad. La discapacidad es algo del orden de lo real. La discapacidad es una condición real que tiene un sujeto en un momento sociocultural dado que puede o no generar efectos en su propia subjetividad, en la dinámica familiar o en los vínculos que ese sujeto construya. Nos preocupan los niños que ingresan a la escuela, niños con discapacidades motrices, sensoriales, que no construyen amistades. Si no hay amistad, no hay vínculo. Si no hay vínculo, no hay construcción de la identidad. Podemos construir lo que somos. Yo sé quién soy porque pasaron otros por mi vida y esos fueron los que me hicieron ser quien soy yo. Somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros, dijo el gran Sartre. La problemática es pensar qué hacen muchos jóvenes con discapacidad cuando lo que se hizo con ellos fue solo un adiestramiento, fue solo retenerlos en lugares
cristalizados, discapacitantes, especializados, y no han podido construir una trayectoria de vida más común. Para eso está la escuela, para convivir entre todos. Por eso es que decimos que excede lo curricular. A la escuela le excede lo curricular. Y retomo lo que les decía. No es lo mismo entonces la discapacidad que la problemática subjetiva grave. Porque en la problemática subjetiva grave de lo que se trata es de tratar de entender de qué sufre un niño. Pero no vamos a entender de qué sufre un niño solo viendo lo visible de la característica. Si se mueve, si no mira, si hace esto, si hace lo otro. Un docente debe regirse por lo que el niño trae al salón, la mirada. El docente se rige por la mirada. Un docente da clase a través de la mirada. Un docente tiene que saber observar. Pero el docente no tiene que observar solamente si el niño hace bien o no las cosas que le pide. El docente observa, porque al mirar se miran muchas cosas. Se miran los movimientos, los gestos, las acciones. Se mira el ser del niño. Nos encontramos desde Salamanca, desde la Declaración de Salamanca hasta esta altura, en donde habitamos el paradigma de la inclusión educativa, nos encontramos con cantidad de niños que hoy ingresan a la escuela común y antes no lo hacían. Pero nos encontramos y nos preocupamos cuando nos encontramos con niños que hacen un como si, es decir, como si estuvieran incluidos. Eso nos preocupa y eso lo denunciamos. Porque el niño como si es el niño que ingresa a la escuela, el niño con discapacidad o problemática grave que ingresa a la escuela, hace como si estuviera incluido, pero no lo está. Porque sale al recreo y no hay con quién estar. Porque llega a su casa y no es invitado tan solo por un compañero a su cumpleaños. Porque llega a su casa y queda en su casa. Porque no tiene otros trayectos de vida. El niño como si es el niño que tiene todas las adaptaciones curriculares, los profesionales, dando vuelta para que el niño aprenda. ¿El niño aprende? Sí, va aprendiendo la currícula, pero no está pudiendo aprender a aprender con H el mundo, lo significativo del mundo, ser alguien para otro. Insistimos, ese es el rol primario de la escuela y es ahí donde el docente debe estar. Por eso cuando el docente dice, yo quiero recibir a este alumno, no me importa que esté con una parálisis y que esté intubado, sé que corre riesgo, pero obviamente estará el acompañante que me ayudará, haremos interdisciplina, él lo cuidará, yo daré clases, le daremos su lugar, el lugar que él y la familia desean, porque detrás, delante y al costado de ese niño está la familia. Y es importante comprender a la familia en todos sus aspectos. La familia de un niño que llega al mundo con discapacidad puede estar elaborando un duelo imposible. Hay muchas familias que quedan atrapadas en un duelo imposible de elaborar. Es decir, ese niño que llega con muchas dificultades al mundo y cuyos padres están terriblemente angustiados por no poder terminar de aceptar esa realidad. El duelo es un proceso que tienen que emprender todas las familias de niños que llegan al mundo con una condición de discapacidad. Pero esto no es fácil, no es sencillo. Entonces aparecen en el ámbito escolar reclamando, pidiendo, luchando por los derechos de sus hijos. Tenemos que ser comprensibles, porque desde Salamanca a esta altura hay cosas que no se tuvieron tan en cuenta. Hoy en día estamos en un terreno en donde la escuela común, la escuela especial, la familia, los terapeutas, ingresan como una especie de campo de batalla donde hay muchas discusiones, muchas problemáticas, no hay acuerdos, hay malestares. Pero lo que se olvida cuando eso sucede es poner al niño como centro de la atención. Tenemos que trabajar por los niños y no por nuestros propios malestares. Y eso tiene que ver con nuestra responsabilidad de adultos. Los docentes tendrán que entender, tendrán que comprender. Los profesionales tendrán que trabajar interdisciplinariamente. Es obvio que muchos niños con problemáticas subjetivas graves necesitan de equipos terapéuticos que los sostengan. El equipo terapéutico funciona como un nudo, como una red de contención que le permite al niño ingresar a la escuela, a poder estar en el salón. Y allí están las figuras de los acompañantes terapéuticos, de los docentes integradores, todos profesionales y todos especialistas necesarios para sostener
aquellos niños que no pueden sostenerse por sí mismos. Pero esto no es para todos. Hay niños que necesitan docentes integradores o acompañantes y hay niños que no. Y ahí tenemos que ser muy cautos. Tenemos que comprender cuál es el límite de todo esto. El límite también está en nosotros, en ser éticos en nuestras profesiones, en no pasivizar demasiado a los niños. A veces me encuentro con niños que transitan semanas enteras de terapias en terapias y no tienen tiempo tan siquiera para jugar. No hay tiempo para el juego. Todo el tiempo es destinado a las terapias para que el niño pueda llegar al hito del desarrollo que supuestamente debería llegar. Pero para nosotros lo que se desarrolla es el cuerpo. No nos interesa tanto el cuerpo biológico, sino lo que vengo repitiendo desde hoy, la subjetividad. Es eso lo que más nos importa. Si un niño no pudo construir el objeto auto para poder jugar con ese auto y armar un mundo imaginario en torno a este objeto que ahora se llama auto, es decir, si el niño no pudo desdoblar su imagen corporal para usar su imagen y sentirse el auto, porque cuando un niño juega, siente que es el auto. Esto es increíble en la infancia. Pero si esto no pasa, claramente van a empezar a acontecer problemáticas en el aprendizaje. Y allí están los diagnosticadores. Y eso nos preocupa, porque no hay que diagnosticar y volvernos locos en ese aspecto, sino acompañar al niño a que construya eso vital. Es por eso que vamos a pensar en las propuestas para la educación inclusiva. Necesitamos interdisciplina, necesitamos profesionales que ingresen a los espacios áulicos en los casos en que sea necesario para acompañar a un niño con severas dificultades. Desde Salamanca hasta este tiempo, los que menos dificultades han tenido para ingresar al salón son niños con discapacidades motrices o sensoriales. Allí las dificultades acontecían más que nada en el orden de lo vincular, es decir, de que el otro les dé un lugar de la convivencia, pero no tanto en el orden del aprendizaje. Los que más dificultades tienen son los niños con problemáticas subjetivas graves. Entonces es ahí donde necesitamos incorporar la figura del docente bricoleur. En mi último libro, La convivencia como base de la inclusión escolar, planteo que las escuelas de convivialidad deben estar repletas de docentes bricoleur. El concepto bricoleur lo tomo de Lévi-Strauss, un antropólogo que en algún momento en un libro llamado El pensamiento salvaje habla del artesano que hace bricolage y del bricolage construye la idea del bricoleur. ¿Pero qué es esto? Esto significa pensar que necesitamos docentes artesanos, creativos, lúdicos, abiertos, permeables, plásticos. Tenemos que romper la figura del docente tradicional, ese docente que se plantaba para dar la clase y si todo no estaba en orden, el docente no daba su clase. El desorden forma parte de los tiempos actuales. Las infancias ya no son las de antes. Y cuando llega un niño con problemáticas subjetivas graves, el docente debe ser bricoleur, creativo, permeable, abierto. Es decir, lo que pasó con la docente de José. ¿Recuerdan a José? José entraba con los dinosaurios. Un día José no quiere entrar al salón, la acompañante terapéutica se acerca porque José se había ido a jugar a una plantita en el patio, abajo de una plantita con su dinosaurio. La acompañante se acerca con su dinosaurio, porque ella siempre ya lo llevaba, porque era la forma de conectarse con José, y hablando entre los dinosaurios, el dinosaurio del acompañante lo convence al dinosaurio de José para entrar al salón. Cuando van a entrar los dos al salón, se encuentran con una docente bricoleur. La docente ve que entra Rocío con José y le dice a Rocío: hola, Rocío, ¿llegaste con José? Ah, trajeron los dos sus dinosaurios, qué bueno. Chicos, vino Rocío con José, vamos a ver qué nos quieren decir. Pasen, ¿quieren dar la clase ustedes? Y les pide al acompañante y a José que pasen a dar la clase con su dinosaurio en mano. Ese día José fue parte de la clase porque tuvo una docente bricoleur, abierta, dinámica, creativa, que pudo transmitir los conocimientos alojando la diferencia. Pero distinto hubiese sido
si José y la acompañante se encontraba con una docente tradicional. Les dije que lleguen temprano, otra vez, Rocío, ¿por qué? A ver, siéntense allá, acordate, cuida al nene para que no haga tanto lío en la clase, porque si no, no puedo dar la clase. Esa es una docente tradicional y es esa imagen la que no sirve, no le sirve a la escuela inclusiva. Llenemos las escuelas inclusivas para que se conviertan en escuelas de convivialidad. Llenémoslas de docentes bricoleurs, pero pidámosles a los gobiernos que se hagan cargo de lo que deben hacerse cargo. Porque un niño que no come, un niño que es violentado, un niño que no es cuidado, un niño que no puede salir a jugar en su ciudad porque su ciudad está siendo peligrosa, porque tiene que estar detrás de una reja, porque es mejor estar ahí y no jugar en la placita de enfrente, es un niño que va a tener severas dificultades para incluirse en un espacio en común. Pero para poder construir la verdadera escuela de convivialidad, la verdadera escuela inclusiva, tenemos que comprender que no tenemos que obsesionarnos por las características. No estamos para curar la discapacidad de ningún niño, sino para reducir los efectos de su condición, sino para reducir los efectos del malestar, del sufrimiento. Y la escuela, la educación, la convivencia permiten a través del lazo social todo esto. Y esto es si el docente que da la clase y todo el cuerpo directivo de la escuela, de todos aquellos que construyen la escuela, hasta del portero. Los porteros son tan importantes, porque muchas veces llega un niño con severas dificultades y sale corriendo. En vez de entrar al salón, se va con el portero o se va al kiosco y ahí se queda, como si algo pasara allí, ¿no? Y nosotros lo sacamos rápidamente y lo tratamos de llevar al salón en vez de entender de que algo pasa con el portero. ¿Qué pasa con el portero? Invitemos al portero a dar clase, porque el niño hizo transferencia con el portero, hizo una relación. La educación es un tema de relación, de afecto. Es claro que el niño aprende con el cerebro, sí, un niño sin cerebro no aprende, pero el niño aprende mucho más cuando hay afecto, cuando entre el docente y el niño se construye ese entre que tiene que ver con lo afectivo. Marcelo Rocha, 7 años, sentado en su pupitre, escuela primaria, pelo corte taza, aquí en Argentina pelo corte Carlito Balá, que era un cómico hermoso que acompañaba a las familias, a los niños, sentado, tímido, vergonzoso, muy vergonzoso. De repente sentía los pasos de ella, se acercaba, sentía ya su perfume, hasta que escuchaba su voz. Y ella me decía, mirando el dibujo, el tímido dibujo mío, me decía, Marcelo, qué lindo que dibujás. Ella es Celia, era mi maestra de dibujo. Yo era horrible dibujando, pero hoy aprendí a dibujar y créanme que dibujo muy bien. Yo no sé si tenía un amor platónico con Celia, quizás sí, pero yo aprendí, no por mi cerebro, sino por el afecto que se construyó entre ella y yo. Yo pude construir una relación amorosa, educativamente amorosa con Celia. Y hoy dibujo, pero no solo que dibujo, sino que empecé a dibujar letras y escribo libros. Eso es un docente. Un docente no es quien mira el cerebro de un niño y trata de armar tips para ello, sino quien da su vocación para que algo diferente pase en ese niño. Por eso el docente sabe que las infancias son rizomáticas. Esto es un rizoma. Un rizoma no es una raíz. La raíz de un árbol crece siempre estructuradamente hacia abajo. El rizoma crece hacia los costados, hacia abajo, hacia arriba. La infancia crece indeterminadamente. Arma nudos. Y nadie sabe dónde va a nacer, dónde va a florecer. El rizoma es inespecífico, pero es fecundo. Si ponemos una pared, el rizoma la va a atravesar. La infancia es fecunda y el docente lo sabe.
Y porque el docente lo sabe y porque tenemos que construir docentes bricoleurs que llenen las escuelas de convivialidad, quiero regalarles una frase que escribí hace mucho tiempo. Y para eso me voy a valer nuevamente de esta plantita alumno. Y no es casual que haya elegido una plantita que está un poquito seca. Y entonces decirles lo siguiente. En la tierra fértil de los deseos, de los cultivos de un buen docente, cualquier frágil semilla de infancia puede crecer, madurar y ser feliz a su modo. Simplemente de eso se trata la educación de convivialidad, de recibir a todas esas semillas de infancias para que ustedes, docentes, los nutran y a su modo puedan construirse en este loco mundo que, como dijo Eduardo Galeano, se ha construido patitas al revés. Muchas gracias. Mil y mil gracias, Marcelo, por esta emotiva presentación. Esta nueva óptica que nos plantea, sin duda, hará que toda la comunidad educativa salga fortalecida. Les recordamos que pueden seguir nuestra conversación virtual con el hashtag #SantillanaInclusiva. También pueden consultar materiales de interés a través de la página web educacioninclusiva.santillana.com. Y después de conocer estas miradas y perspectivas tan enriquecedoras de la educación inclusiva, queremos invitar a esta hora a Francisco Garate. Él es coordinador de educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en la oficina de Chile. Garate abordará la guía para la educación inclusiva Index for Inclusion y nos dará herramientas para percibir, introducir y mantener procesos de mejora e innovación escolar guiados por los valores inclusivos. Muchas gracias, Francisco, en representación de la OEI, por apoyar esta iniciativa de Santillana y estar hoy presente en nuestro Congreso. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, dar los agradecimientos a ustedes. Como Organización de Estados Iberoamericanos, desde la Oficina Chile, estamos muy contentos, motivados por este tremendo congreso que se organiza y se convoca de distintas miradas y organización al desarrollo de la inclusión. Agradecimiento especial a Santillana Chile, que hace presente esta invitación a la OEI y en este sentido el deseo de compartir y reflexionar en conjunto por lo que es el desarrollo de la inclusión en nuestro mundo y en este caso una visión desde Chile. Saludamos también a todos los que han contribuido y han seguido este encuentro virtual en torno a la educación inclusiva. Desde las distintas experiencias, visiones y exposiciones que me han antecedido y que sin lugar a dudas nos dejan con tremendos desafíos, en este caso ya desafíos de carácter colectivo para lograr una educación para todos y para todas. Han sido distintas voces y de distintas partes, de distintos integrantes de la comunidad educativa, que es lo más importante y lo más gravitante cuando dialogamos, debatimos y reflexionamos acerca de la inclusión, puesto que esto es un desafío colectivo y es un desarrollo que se sustenta entre todos y todas. En este sentido, cuando hablamos de inclusión, lo primero que nos trae a colación son los nudos críticos que están presentes. Y este es un elemento que no nos puede confundir si los tenemos que tener visualizados, pero tenemos que ser capaces de poder ir desarrollando elementos que desenhebren este nudo y no lo hagan un elemento rígido. Por una parte, entender cuando hablamos de inclusión que estamos hablando de una cuestión de derechos, y es el derecho de todos y todas a recibir una educación de calidad para todos y todas, amparados de alguna manera por lo que es la justicia social, la diversidad social, las diversas demandas y reivindicaciones históricas que las comunidades académicas, las familias y la ciudadanía han profesado en función de aquello. La incesable alcance del desarrollo de la inclusión a partir de los aportes económicos y basales y estructurales que tienen que dar los estados para que se desarrolle una educación para todos y todas. Y esta educación no es cualquiera, es una educación de calidad donde debe estar centrada para todos y todos. Por tanto, cuando hablamos de calidad, estamos hablando automáticamente de inclusión. No podemos concebir una educación de calidad si no es una educación para todos y todas. Y en ese sentido también es válido poder distinguir las diferencias que están presentes y que muchas veces realizan
confusiones epistemológicas y conceptuales entre lo que es la integración y la inclusión. Muchas veces vemos que existe una homologación de este concepto, como que si fueran un sinónimo, pero acá hay una confusión tremenda. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un paradigma superior, hablamos de un desarrollo evolutivo consistente en una educación de calidad para todos y todas. Por lo tanto, ¿desde dónde miran las diversidades? ¿De dónde se centra este trabajo por las diversidades de la sociedad? Y en este sentido, en la educación nos llega una diversidad tremenda, pero a la vez compleja, que nos hace desafiarnos y entender aún más que es posible avanzar de la integración hacia la inclusión. Debemos romper con ese cerco de esa confusión, en donde no esté solamente centrada la inclusión en el déficit y en la categorización de los estudiantes, sino que por su vez que esté regido en las oportunidades, en las mejoras, en las fortalezas y en las potencialidades que los niños, las niñas y los jóvenes tienen. En este sentido, debemos avanzar aún más, que estas confusiones no estén presentes en los decretos, en las leyes, en los discursos, porque el lenguaje construye realidades. Y es por eso que también desde Chile debemos dar un salto abismante, ya no solamente hablar de proyectos de integración escolar, los famosos PIE, sino que de alguna manera que sean programas de atención a la diversidad y a la inclusión escolar. Y con esto queremos decir que tienen que ser aportes sustantivos y presentes y permanentes en donde la comunidad educativa genere una gobernanza para desarrollar la inclusión para todos y todas. En el sentido tenemos que entender que no solamente es reconocer la diversidad presente, tampoco solamente empatizar, sino que hoy día valorarlas para incluirlas dentro de los proyectos educativos como un todo, una integralidad máxima de las distintas diversidades que están presentes hoy día en nuestro sistema social y por ende educativo. Cuando hablamos de las políticas del Estado, hablamos que son políticas robustas, que sea una educación de calidad para todos y todas. Y como dije anteriormente, la calidad no puede estar presente si no existe una verdadera inclusión. Y en este sentido, existen diversos mandatos internacionales. Y hoy día podemos hacer relación y citar al objetivo 4 del objetivo de la Agenda de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, el cual nos indica que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas las personas. Considerar esto como un marco propicio cuando se trata de un planteamiento fundamentado en los principios de la dignidad humana, los derechos igualitarios, la justicia social, la paz y la diversidad cultural, siendo esta una responsabilidad compartida por todos y todas. Por tanto, esto no es solamente una cosa de gobierno, sino que más bien es una política de Estado. Y como el Estado de alguna manera se va construyendo en toda la ciudadanía, es la ciudadanía la que debe demandar que esta inclusión sea posible a través de la transformación de los espacios educativos, en este caso de las instituciones de educación. Cuando hablamos de inclusión y diversidades, es complejo, puesto que muchas veces estas diversidades se obvian o se niegan en su existencia. Una existencia que es de características naturales de las diversidades de las personas. Muchas veces utilizan mecanismos de negación o negligencia para poder excluir. Y nuestro sistema educativo debe tender, en función de una declaración humana y universal, tender que sea una educación para todos y todas. Por lo tanto, las diversidades hoy día son múltiples e inacabadas, por cierto. Tenemos diversidades de género, étnicas, de movilidad humana, socioeconómicas, lingüísticas y las presentes neurodiversidades con las necesidades educativas especiales que son un presente activo en nuestra sociedad. Y cuando digo un presente activo es porque también estos niños y niñas tienen el derecho a estar en una educación regular para todos y para todas. Por lo tanto, acá es lo importante, que no son los niños y las niñas las que se adaptan al espacio educativo, sino que más bien es el espacio educativo quien se debe adaptar a los niños y a las niñas. Porque las diferencias son naturales, son normales, pero sí tenemos que tener este cuidado que no sean un factor de riesgo para que de alguna manera exista la exclusión. Debemos ver las diversidades como una oportunidad para mejorarlas y para generar diversidad y dignidad social en torno a lo que se está construyendo como desarrollo y como sociedad. Y esto es parte de la Declaración de los Derechos Humanos. La igualdad de derechos y una equidad en el acceso, participación y garantías es el desafío de una educación de calidad para todos y todas. La educación no puede ser un espacio de generación de desigualdades. Es una herramienta potente, transformadora, que pretende y debe reducir las desigualdades, las inequidades en el sistema. Es por lo tanto que hoy día tenemos muchos desafíos que enfrentar cuando hablamos de inclusión. Y es un elemento que nos convoca a todos y a todas
para poder trabajar, para poder investigar y de alguna manera para poder practicar dentro de nuestro ejercicio ciudadano, en este caso, desde la docencia y el desarrollo profesional docente. La inclusión es una herramienta poderosísima para generar transformación social, para generar dignidad, para generar paz y democracia social. La educación inclusiva no es una utopía, es una realidad situada y contextualizada. Es un lugar que nos abarca a todos y a todas. Tiene un espacio, tiene un lugar propio, que es el desarrollo desde las instituciones de educación, que es el desarrollo de las políticas públicas, pero lo más importante es el desarrollo de lo que las comunidades educativas pueden entramar y pueden desarrollar a partir de la implicación de sus proyectos educativos. En este sentido, cuando hablamos de las escuelas, hablamos cómo éstas se manifiestan en torno al derecho de las personas de carácter inalienables. Hablamos de alguna manera una cuestión de derechos, una cuestión fundamental. En este sentido, hoy día debemos generar los derechos para todos y todas, con una equidad en el acceso para todos y todas. Y este punto es un equilibrio que debemos lograr y aquí es donde debemos robustecer las políticas públicas, pero también las políticas internas de los centros educativos y del grupo de intelectuales, académicos, universitarios y ciudadanía que nos convoca el desarrollar la inclusión para todos y para todas. En este sentido, cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos de 4 pilares fundamentales. Principalmente, primero, eliminar la segregación y la marginación. No puede ser que no estén todos y todas en los espacios educativos. No puede ser que por motivos políticos, sociales, económicos o culturales, los niños y las niñas no puedan decir presente en el sistema educativo de carácter digna y con igualdad en torno a su derecho. Pero también tenemos que eliminar las barreras de aprendizaje y de participación que están presentes en nuestras prácticas educativas. Y con esto es cómo convocamos los proyectos educativos para que sean el reflejo de que convoquen a esta diversidad presente, a estas neurodiversidades presentes, a estas necesidades educativas especiales, para que se puedan desarrollar y desenvolver en los espacios educativos. Por cierto que hablamos de una igualdad de derechos y oportunidades. Familias, estudiantes, niños, niñas, profesores, abocan de alguna manera por este desarrollo inclusivo, por este desarrollo que convoca a todos y a todas. Y en el sentido desde el profesorado, cuando hablamos de inclusión educativa, hablamos de algo inacabado, que es mejorar e innovar nuestras prácticas educativas, para que estas a su vez sean transformadoras y que todos juntos podamos conseguir los objetivos de aprendizaje y los objetivos que nos convocan en una educación integral. Porque cuando hablamos de inclusión, es un proceso orientado a dar respuesta a las diversidades, a las características y necesidades de todo el estudiantado, que se avance una educación de calidad para todos y todas. Y en este sentido, nos convoca en generar políticas, prácticas y culturas educativas en donde todos y todas puedan estar presentes. Por cierto que es un desafío tremendo, por cierto que convoca el esfuerzo de muchos y de muchas. Y estos espacios de los congresos, que nos hace reconocer experiencias de otros lugares, nos sirve de alguna manera para ir acomodando y para ir desarrollando nuestras prácticas educativas en esta materia. Por tanto, cuando hablamos de inclusión, debemos cambiar el lenguaje. El lenguaje genera realidades y en muchos casos genera estereotipos, prejuicios en base a creencias y paradigmas muchas veces obsoletos y que no hacen más que generar discriminación y exclusión de muchos niños y niñas en todo tipo de nivel de desarrollo, en el social, en el cultural, en el político y en el económico. Es por eso que hoy día, de alguna manera, debemos generar una educación que genere desde lo interno hacia el externo una valoración por las diversidades. No es en otro lado, en los establecimientos educativos, en donde se puede generar un proceso interno para poder desarrollar estas conversaciones. Son las escuelas, son los centros educativos, son los colegios, son los liceos, los que deben ser garantes por promover también la defensa de los derechos. Y este es un derecho importante. Por lo tanto, la valoración de las diversidades nace desde el centro y desde el seno de las comunidades educativas, para lograr de alguna manera esta justicia educativa y esta justicia social, en donde todas y todos seamos parte del desarrollo de una sociedad. Evitar las categorizaciones, eso de la necesidad, del déficit, de lo que le falta. Centrarnos más bien en las fortalezas y en las potencialidades que tenemos como niños, niñas, jóvenes, adolescentes, docentes, equipos directivos. Debemos dar vuelta al discurso. Debemos ser capaces no tan solo de diagnosticar
para ver lo que falta, sino que también para ver las fortalezas que este sistema educativo puede tener. Y acá muchas veces el concepto de necesidades educativas especiales, cuando no es bien tomado, hace limitar o hace disminuir o minimizar desde un enfoque muchas veces más clínico que pedagógico. Y ahí tenemos un debate rico, de alguna manera, cómo desde un enfoque pedagógico podemos resolver que no existan brechas de aprendizaje para los niños y las niñas, brechas de acceso para los niños y las niñas y sus familias, y de alguna manera enfrentar los desafíos que nos compromete de alguna manera este trabajo. Y este trabajo no es solitario, es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo transdisciplinar, donde debemos determinar los apoyos especializados, pero para visualizar la inclusión plena de todos y todas. En ese sentido, lo que buscamos es que todos y todas puedan estar presentes y estar implicados dentro de su proyecto educativo y ser capaces de construir y participar desde él y para él. Cuando hablamos de este cambio de enfoque, hablamos de transitar desde la integración a la inclusión. No solamente hoy día tenemos que hablar de necesidades educativas especiales, que por cierto son muy importantes dentro de lo que quiero sostener, que son las barreras para el aprendizaje y la participación. No solamente hablar de las dificultades que se tienen en función del aprendizaje que no les permitan acceder a un currículum promedio, sino que cuando hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación, estamos hablando también de la condición personal y cultural que tiene el estudiante, en función de su estilo, de su ritmo de aprendizaje, que son propios, y de alguna manera determinar los apoyos que cada uno necesita y merece para tener una equidad en su trabajo y una igualdad en sus derechos. Y acá es un desafío tremendo, por cuanto tenemos que ser capaces de introducir los cambios que esto requiere. Y con esto también modificar las prácticas y la cultura y la política que está al interior de nuestras comunidades educativas. Cuando hablamos de estas prácticas y estas culturas, hablamos de ver los saberes curriculares, de tener un énfasis efectivamente en la equidad, en currículum situados, en currículum contextualizados en función de la realidad de la comunidad local. Las escuelas no podemos ser un espacio que no sea capaz de mirar el entorno y nutrirse de aquello y transformar la sociedad desde su espacio educativo. El reconocimiento de la diversidad como estrategia en función de una cultura inclusiva. Dar énfasis a la equidad del acceso de todos y todas en función de aquello. Por cierto, la participación es importante. Y acá hablamos de una participación activa, que se implique de la comunidad educativa, que comparta la toma de decisiones y que genere promoción de valores democráticos. Hablar de inclusión también es hablar de ciudadanía y el respeto de los derechos y los deberes. Por lo tanto, hablamos de la justicia curricular. A partir de ahí podemos lograr la justicia social. Pero estoy convencido que seremos los establecimientos educativos, desde un desarrollo interno hacia el externo, el logro y la consecución de la inclusión. Por lo tanto, de alguna manera, cabe recordar qué es lo que presentaban. ¿Qué es el índice de la inclusión o el Index for Inclusion o la guía para la inclusión educativa? Es un instrumento, de alguna manera, que no es una Biblia, es un documento móvil, dinámico, que permite, de alguna manera, desarrollar el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Es un conjunto de materiales, de autoevaluación, pero también de proyección de trabajo, para que las comunidades educativas puedan trabajar en aquello. Y cuando hablamos de la comunidad educativa, hablamos desde el ambiente y del espacio educativo. Desde ver la institución como un todo, donde se desarrolle de alguna manera todos los factores que conllevan los aprendizajes del siglo XXI. Hoy día anima este índice de la inclusión a que el personal, asistentes de la educación, profesorado, equipo directivo, padres, madres, apoderados, niños, niñas y jóvenes, por lo tanto la comunidad educativa, sean de alguna manera los protagonistas en la consecución de su plan de mejora y contribuir de ahí una implementación de un plan inclusivo. No son solamente cuestionarios, no son solamente encuestas, sino que también es la proyección de reflexión, de autoconocimiento, autoevaluación, de un proceso que busca la mejora continua en los centros educativos y generar proyectos o planes inclusivos al interior y al seno de las comunidades educativas, por cuanto invita a participar e implicarse sobre la elaboración de este proyecto educativo institucional. Cuando hablamos del índice, de alguna manera, hablamos y la primera imagen será este triángulo que habla sobre un pilar de políticas inclusivas, un pilar de prácticas inclusivas y un pilar de culturas inclusivas. Es lo que nos planteaba Tony Wood y May Ainsworth en sus distintas actualizaciones desde el año 2000 hasta el año 2015,
pero yo quiero ser enfático en señalar que no es cualquier triángulo, es un triángulo equilátero, que equivale a tener sus lados y sus ángulos de la misma manera, con el mismo peso específico. Por lo tanto, estos tres pilares se transforman en vértices y en líneas que conforman un triángulo que busca una inclusión plena. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas, que las prácticas y las culturas inclusivas deben desarrollarse de igual manera para poder lograr la inclusión. Un centro educativo no será solamente si desarrolla buenas prácticas inclusivas y deja de lado las políticas o las prácticas, sino que un centro educativo será inclusivo en la medida que pueda avanzar en sus ritmos, en sus formas, en políticas, prácticas y culturas inclusivas. Por lo tanto, cuando hablamos de estas tres dimensiones, también asociamos a qué sería cultura inclusiva. Y es simple, pero complejo, porque es lo más difícil de cambiar en una sociedad, es la cultura. Es esta forma que nos va permeando la sociedad civil de discriminar, de excluir naturalmente. Y en este sentido, cuando hablamos de crear o construir culturas inclusivas, hablamos de construir comunidad y entender lo que efectivamente es comunidad, donde también desde ahí podamos establecer los valores inclusivos. Es complejo, es parte de nuestra idiosincrasia, pero no podemos avanzar si no generamos de alguna manera una cultura inclusiva que transforme y transversalice los centros educativos y la política interna. Por otra parte están las políticas inclusivas. Y esto no es un elemento que solamente atañe al equipo directivo o al consejo de profesores, sino que una política inclusiva transversal, que no se cambia por reglamento ni por decreto, sino más bien desarrolla un centro educativo escolar para todos y todas. Organiza el apoyo de la diversidad existente, diversidades que son dinámicas, participación que es constante. El centro escolar crece, se desarrolla y genera desde ahí sus políticas internas en una construcción de comunidad. Se implica en la toma de decisiones y desde ahí construye una posición para poder enfrentar desde su proyecto educativo el desarrollo de la inclusión. Por último, pero no menos importante, y que muchas veces son las que tocan a los docentes, que tiene que ver con el desarrollo de prácticas inclusivas. Y esto no es solamente labor del docente, no es solamente labor del profesorado, no es solamente labor del equipo técnico pedagógico del establecimiento, sino que también es poner al centro a los estudiantes, a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a los adolescentes, de cómo se va construyendo un currículum para todos y todas, en donde nadie quede fuera, sino que sienta partícipe desde el momento del diseño y del momento del diagnóstico para elaborar desde ahí un plan de intervención que busque una educación de calidad para todos y todas. Por cierto, el profesor como segundo elemento debe orquestar el aprendizaje. Debe generar estrategias, metodologías, actividades, acciones que conglomeren y desarrollen que todos los niños y niñas puedan desarrollar un trabajo en conjunto. Y aquí una frase muy clave. Los docentes también tenemos que cuestionarnos a quién beneficia y a quién perjudica una actividad o una tarea. Cuando hablamos de orquestar el aprendizaje, hablamos precisamente de generar que todos y todas puedan ser parte de la construcción y el logro de un objetivo de aprendizaje de características integrales en la sociedad. Otro elemento fundamental es la ecología de la equidad. Y es cierto, no podemos desarrollar todo en un primer momento, pero sí tenemos que ser visionarios. Y aquí la ecología de la equidad nos manifiesta tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son los factores que podemos conseguir al interior de las comunidades educativas? 2. ¿Cuáles son los factores que están derivados de la relación entre las escuelas? Y 3. ¿Cuáles son los factores que van más allá de la escuela? En este sentido, si tomamos en función de lo que plantea el índice, con la ecología de la equidad, tenemos que someternos a un proceso de autoevaluación y construcción de proyectos educativos para generar planes de mejora. Pero tienen que tener una implicancia fundamental con la comunidad escolar. Estos deben ser al seno y al desarrollo con una participación activa de todos los agentes de la comunidad escolar. Y claramente, esto no queda acá. Debemos generar las redes de apoyo y de colaboración que permita desarrollar la inclusión. Empoderarnos desde ahí y saber pedir ayuda, generar las alianzas estratégicas, la colaboración y la cooperación interinstitucional. Ya lo decía, es interdisciplinario, es transdisciplinar, pero también la inclusión nos conglomera a una discusión país y una situación de todos y todas.
Por cierto, estos proyectos educativos deben estar empoderados con la comunidad local, con los gobiernos locales que tengan trascendencia en las políticas. Las políticas públicas nacen también desde los centros educativos y cómo estos son capaces de socializar este trabajo que se ha venido desarrollando con el desarrollo de la inclusión en todas las comunidades educativas. Es por eso que la inclusión nos trae tremendos desafíos por delante. Y ya lo hemos escuchado a lo largo de las exposiciones anteriores, imagino que las seguiremos escuchando y cada uno se va con más desafíos para poder desarrollar la inclusión plena en sus centros educativos. Hoy día hablamos de desafíos de volver a establecer discusiones respecto a los conceptos de diversidad, inclusión y escuela que queremos tener, con el fin de tener un conocimiento contextualizado y actualizado, pero también situado en la realidad. Los proyectos educativos no son de quienes los hacen, sino de quienes los trabajan. Y en ese trabajar estamos todos y todas. Por lo tanto, hablamos de la comunidad educativa que se conglomera en torno a aquello. Y es cierto, es la escuela la que va a desarrollar que exista aquello. Y la escuela como un engranaje es capaz de mover a la sociedad en torno a la inclusión, que es capaz de movilizar a la comunidad local, que es capaz de su desarrollo endógeno generar las variables externas para que se desarrolle endógenamente la inclusión. Hoy día somos la escuela las que estamos convocadas a poder generar desde ahí espacios de transformación social. La escuela es un espacio de transformación. La escuela es un espacio de transformación educativa e inclusiva. Cuando hablamos de lo que se ha desarrollado, podemos decir que efectivamente hemos utilizado el índice no solamente como elementos de evaluación, sino que también como elementos de investigación-acción. Y cuando hablamos de investigación-acción, es que los protagonistas sean las comunidades educativas. Y en este sentido, tenemos trabajos que hemos desarrollado desde Chile con diversos profesionales, en comunas de Atacama, Copiapó y Linares, con académicos de distintas diversidades. Hemos trabajado con Yolanda Muñoz, con Tom San Martín, desde la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Portales respectivamente, cómo trabajar y desarrollar proyectos efectivamente inclusivos desde y para los centros educativos. Por lo tanto, esta investigación de alguna manera busca establecer y dinamizar los diálogos al interior de las comunidades educativas para desarrollar la inclusión. ¿Cómo se hizo? ¿O cuál fue el trabajo? Fue utilizar el índice como elemento, de alguna manera, de guía de trabajo, de elemento de diagnóstico, pero también de profundización de discusiones. Y por cierto que salieron muchas discusiones, muchas conversaciones, diagnósticos compartidos, necesidades imperantes entre lo urgente y lo importante. Salían, por supuesto, y por cierto, situaciones de convivencia escolar, que era lo que estamos viviendo hace un año atrás, pero también nacieron distintos desafíos, que era cómo trabajar con las familias, cómo hacer que las familias fueran un socio estratégico en el trabajo, en el desarrollo, por el aprendizaje de los niños y las niñas. Cómo generamos un mayor compromiso con las familias de nuestros estudiantes, cómo generamos puentes de conversación, cómo construíamos comunidades de aprendizaje. También nació los estudiantes como protagonistas. Cómo trabajar cooperativamente entre los estudiantes. ¿Cuáles son las formas de trabajo? ¿Qué estrategias pueden servir? ¿Cuáles son más adecuadas? Cómo organizar actividades al interior del aula, pero también utilizando el entorno del centro educativo. Cómo generar un liderazgo distributivo en la labor del proceso de aprendizaje, donde no solamente se mecanizara en la enseñanza del profesor y el aprendizaje del estudiante, más bien pasivo, sino acá el estudiante como un permanente actor activo en la adquisición de sus aprendizajes. En función de tutores, mentores, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, y acá muchas estrategias o metodologías activas y participativas o metodologías ágiles, que de alguna manera buscaban no solamente desarrollar un currículum en torno a conocimientos curriculares, sino que también aprendizajes integrales en torno al desarrollo de competencias, de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes. ¿Cómo establecíamos rutinas de trabajo para distribuir los espacios de manera adecuada que tuvieran un acceso universal para todos y todas? Por cierto, cómo generar el trabajo de la codocencia, la coenseñanza con los profesionales. Un desafío permanente de cómo trabajamos con los profesionales de la educación para que todos y todas estén al servicio de los estudiantes. Cómo atender esa diversidad con los otros profesionales. Cómo atender las necesidades educativas especiales con los profesionales de apoyo, haciendo un trabajo de codocencia, donde se fortalezca la comunicación, donde efectivamente podamos responder
a que el centro educativo y nuestra didáctica está al servicio de los aprendizajes de los niños y las niñas. Por cierto, ya lo habíamos hablado, metodologías activas o metodologías ágiles, el trabajo interdisciplinario. Y acá hablamos de la nuclearización del currículum como elemento de alguna manera importante para que ningún niño o niña, joven o adolescente se quede fuera. Todos tenemos talentos, todos de alguna manera podemos desarrollar fortalezas y potencialidades y minimizar las debilidades que vamos a tener presentes siempre y cuando constituyamos un currículum de carácter integral y participativo con apoyo de todos y todas. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura inclusiva, hablamos de alguna manera de cómo colaborar sistemáticamente con la comunidad educativa, cómo establecemos de alguna manera una coordinación con la comunidad local, cómo el proyecto educativo se contextualiza en su comunidad, pero también cómo desde su comunidad escolar logra desarrollar competencias con la comunidad local. Cómo establecemos políticas inclusivas de fomentar de alguna manera el apoyo especializado entre la comunidad escolar, los apoyos de otros profesionales, los apoyos de otras redes, de otras instituciones, el apoyo con la familia que tiene que estar presente en las problemáticas de la adquisición de aprendizaje de los niños. Pero no solamente en las problemáticas, sino que también en la solución y la construcción de aprendizaje integrales. Porque cuando estamos formando también a la familia y a su entorno. ¿Cómo propiciamos habilidades para desenvolverse en todos los ámbitos? ¿Cómo desarrollamos efectivamente un currículum integral, un currículum desafiante, un currículum motivador e integrador en torno a las habilidades para el siglo XXI? Y la tercera, desarrollando prácticas inclusivas. ¿Cómo propiciamos habilidades en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas? ¿Cómo generamos habilidades para el siglo XXI? ¿Cómo generamos una transversalidad en la educación de calidad? ¿Cómo estos niños y las niñas se vuelven ciudadanos activos y protagonistas de sus cambios? ¿Cómo la escuela apoya, de alguna manera, el protagonismo y un enfoque de derecho en esta situación? Y esto se desarrolla desde el primer minuto, desde el compromiso en el aula, desde la motivación, desde la implicación por el aprendizaje. Y por cierto, eso nos trae el otro desafío, que es transversalizar el aprendizaje en todos los ámbitos. Y esto nos trae muchos desafíos porque tenemos que seguir trabajando de manera constante por nuclearizar el currículum, por ver de alguna manera cómo generamos un currículum inclusivo para todas y todas, cómo generamos un currículum con acceso para todas y todas, cómo generamos un currículum universal, situado y contextualizado para las demandas, las necesidades, los intereses, el compromiso y las implicaciones que las comunidades escolares hoy día merecen. En este sentido, el trabajo ha sido sostenido. Un año de trabajo con comunidades educativas donde han podido ver resultados de implicación, de compromiso, de participación en el proyecto educativo. Y esto lo hemos visto en las escuelas de Copiapó, San Felipe y Linares, que desde ellos mismos emergieron las soluciones y las propuestas de mejora que están implementando, con resultados de mejor asistencia, mejor vinculación, mayor protagonismo y mayor asertividad en el contexto de su localidad. Hoy día vemos un currículum cercano al estudiantado, donde el profesor es el vínculo y el mediador para la construcción de habilidades para el siglo XXI. Y por cierto que la tarea no ha sido sola. No es el profesorado el que solamente genera aquello, sino que más bien, por cierto, los educadores y las educadoras son el engranaje, no sé si principal, pero el movilizador y el motor que hace de alguna manera movilizar a los profesionales de la educación, movilizar a los equipos directivos, ir codo a codo con los estudiantes y sus familias para desde ahí establecer los mecanismos de participación que la sociedad civil requiere. Este es un trabajo colectivo y es la escuela la que genera un motor de desarrollo de volcar la inclusión desde sus políticas educativas hacia el desarrollo de otras políticas educativas. Por lo tanto, es la escuela la protagonista. Y acá el índice lo vemos como una herramienta, como una estrategia de trabajo. Al igual como lo que se está desarrollando en este congreso. Son ideas, son experiencias, son herramientas que nos están entregando de alguna manera que podemos tomar y podemos contextualizar y situar. Santillana también nos entrega una serie de herramientas para trabajar con necesidades educativas especiales. ¿Tenemos que seguirlas todo al pie de la letra? ¿Es probable? ¿Es incierto? ¿De qué depende? ¿Del diagnóstico institucional que se tenga? ¿Del desarrollo de competencias que se quiera buscar? ¿Del acompañamiento que se requiera para poder situarlas? Hoy día las tecnologías
que pone Santillana al servicio de todos los niños y las niñas con necesidades educativas especiales es un tremendo avance para poder sostener que la educación sea para todos y para todas. Son elementos complementarios, son herramientas que se arraigan dentro de las prácticas educativas inclusivas, pero por cierto también son herramientas que se deben integrar con toda la comunidad educativa, en donde madres, padres, apoderados, equipos directivos se hagan presentes de poder tomar estas herramientas en función del bienestar bien tratante, ajustado a derecho de los niños y las niñas. Por cierto, porque son los educadores y las educadoras las que tienen este sentido de educación, una educación democrática, integral, inmersa en el desarrollo de la inclusión, capaces de respetar y valorar las diversidades presentes, que por cierto, estas herramientas desarrollan diversas habilidades, tanto cognitivas, emocionales, afectivas, que van a permitir el diálogo con otros. Estas herramientas son dinamizadoras para poder conseguir una inclusión plena. Si logramos la justicia educativa, estoy seguro que pronto lograremos la justicia social. No queda más que agradecerles por la disposición, el tiempo y poder mostrarles algo de lo que venimos trabajando desde Chile, desde la Organización de Estado Iberoamericano, Oficina Chile, con respecto a la inclusión y ser presente en este tremendo encuentro y congreso que desarrollan ustedes en esta situación. Muchas gracias, Francisco, por evidenciar procesos educativos que nos inspiran a poner en práctica acciones de intervención directa en el aula. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio de reflexión, por el espacio de aprendizaje, porque creo que acá no habemos expertos, sino que somos aprendices de las experiencias que han desarrollado cada país, y lo que se ha generado en este congreso no es más que las visiones y las sensaciones de construir juntos sueños y utopías para generar la inclusión plena en nuestra sociedad. Así que muchas gracias por esta participación y desde la oficina OI Chile, muchas gracias Santillana, muchas gracias por este espacio. Y justamente la guía Index for Inclusion inspiró el trabajo multidisciplinar de los equipos de contenidos de varios países donde Santillana tiene presencia. El objetivo es ofrecer a los colegios la orientación necesaria para convertirse en impulsores y facilitadores de la inclusividad en toda la comunidad educativa, profesores, estudiantes y familias. Hola, este es el Colegio Valle del Saber. Aquí vemos a niños felices que han descubierto que la educación se puede adaptar a las necesidades de todos y que la diversidad es el camino de la excelencia. Ahora estamos viendo a la maestra Isabel. Ella ha sido capacitada para atender y entender las necesidades de todos sus alumnos, promover la interacción afectiva y cuenta con los recursos adecuados para cada uno de ellos. Ellos son Charlie y Emilia y están disfrutando aprender gracias a metodologías que eliminan barreras e integran contenidos adecuados y relevantes que les permiten avanzar. Ahora vemos a los Han y los Fernández, familias que han encontrado un sistema educativo que se adapta a las necesidades de los alumnos y no a la inversa. Ellos están preparando a sus hijos para ser independientes en un mundo con igualdad de oportunidades para todos. Esto es Santillana Inclusiva, un proyecto educativo que impulsa el bienestar emocional y la mejora de resultados en estudiantes con diversidad funcional. Santillana Inclusiva, muchos caminos hacia un mismo destino. Educación equitativa de calidad. Queremos finalizar este congreso dando visibilidad a una iniciativa de activismo creativo que nos llena de inspiración, pues nos permite evidenciar que el reto de la inclusión en la sociedad es posible. Se trata de la Casa de Carlota, el primer estudio de diseño del mundo que incluye en su equipo a creativos con neurodiversidad funcional. Conozcamos quiénes son.
descubierto a mí misma como diseñadora. Soy José María Batalla, el director creativo y fundador de esta verdadera casa de locos y de este caos absoluto en el que vivimos. Esto nació como un experimento. Todos venimos del mundo creativo y de las ideas y lo que quisimos hacer es probar qué pasaba si dentro de un equipo creativo tradicional, con diseñadores, con artistas, con creativos de países diferentes, introducíamos gente lo más diferente posible a lo que suele haber en un equipo de diseño, ¿no? Personas con síndrome de Down y personas con autismo, y lo probamos, y que evidentemente que son diferentes, han nacido con síndrome de Down, pero igual que todos somos diferentes, pero esa diferencia que ellos aportan es una diferencia que nosotros no podemos tener, porque no somos síndrome de Down, no hemos nacido con síndrome de Down o con autismo, ¿no? Con lo cual, esa versatilidad, esa manera de hacer las cosas, esa manera de ver el mundo, esa manera de dibujar, de pensar y de ilustrar cosas, nos aportaba una cantidad de ideas brutal, aparte de la manera de trabajar divertida y cachonda y revolucionaria, ¿no? Y esto funcionó, y ellos han aprendido también a relacionarse con nosotros. Somos de otro planeta, de otro mundo, que muchas veces les da la espalda, y nosotros lo que hemos intentado no es no darles la espalda, sino al revés, aprovechar su talento y sus capacidades para hacer pues, ideas creativas, campañas y trabajar sobre todo con esta diversidad y esta neurodiversidad que no es normal en un equipo creativo, pero nosotros lo tenemos y funciona, y es fantástico y es ilusionante y es muy divertido sobre todo. Pero más surreal. En la cabeza puede hacer una pelota de tenis. Por ejemplo. Mucha gente interpreta que en la Casa de Carlota somos muy majos porque dejamos trabajar a chicos con síndrome de Down y autismo, esquizofrenia. Pero yo no me siento muy majo. Yo me siento un poco un cabrón, un listo. Porque ellos tienen una originalidad que hasta ahora el sector, la comunicación, el diseño no había utilizado. No es que también saben hacer cosas, es que las hacen distinto. And thank you for your support. Y con todas estas buenas noticias nos vamos llenos de esperanza y motivación para seguir trabajando por una educación inclusiva. Nos ilusiona saber que Santillana Inclusiva llega en un momento tan pertinente y que será de gran ayuda para implementar en sus escuelas, como nos lo están comentando a través del chat y a través de las redes sociales. Recuerden que para conocer cómo utilizar todos estos materiales que hemos desarrollado, deben ponerse en contacto con su asesor educativo de Santillana en cada uno de los países donde ustedes se encuentren. Seguiremos abordando todos los retos de la educación inclusiva a través de las redes sociales con el hashtag #Santillana Inclusiva y en la página web educacioninclusiva.santillana.com. Ha sido un honor para mí poder acompañarlos durante estos 2 días. Han sido 2 emotivas jornadas. Una feliz tarde para todos y para todas.